Me parece súper importante esto. Está Pablo en línea. Pablo, un abrazo enorme. Buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo están? Bueno, acá acabamos de ver tu Mm, historia publicada en este momento, hace minutos nomás, como tema principal en el portal de Clarín. Y si sos tan amable con nosotros de contarnos alguna precisión. Sí, es la gente de la Universidad de 3 de Febrero, nosotros venimos siguiendo el modelo que ellos manejan para determinar en qué momento de la pandemia se llega a un pico, ¿no? En determinado lugar. Ellos desarrollaron un modelo matemático que le pusieron como nombre MTBI, que son las siglas de Mean Time Between Infections, que es justamente el tiempo que pasa entre que se produce una infección y otra, ¿no? El modelo toma todos los contagios que se van registrando en determinado lugar y puede arrojar una cifra, un índice, que eso es lo que va marcando la evolución de la curva que ellos manejan, ¿no? Entonces, a medida que los contagios se van acelerando, es decir, que el tiempo entre un contagio y otro se va achicando, eso significa que el determinado lugar, en este caso la Argentina, se va acercando al pico de la ola en la que se encuentra, en este caso la segunda ola. Llega un momento en que esa aceleración se da un número prácticamente constante a lo largo de algunos días y después se empieza a espaciar, ¿no? El tiempo es entre un contagio y otro empieza a ser más largo. Entonces, en ese momento, el modelo arroja la información de que el pico efectivamente se superó. Esto en la Argentina, según este modelo de la Universidad de 3 de Febrero, sucedió el lunes pasado, ¿no? El 3 de mayo. Ahí se detectó el número más chico, el tiempo más chico entre un contagio y otro. Esto a nivel nacional. Después tenés el pico de la provincia de Buenos Aires y el pico de la ciudad de Buenos Aires. El pico de la provincia de Buenos Aires, según este modelo, se registró el 30 de abril y el de la ciudad de Buenos Aires el 1 de mayo. El primer pico se había registrado en Córdoba la semana pasada. Lo que es también útil a partir de este modelo es ver las comparaciones entre esta ola y la que tuvimos el año pasado, la primera, que ellos registraron con este modelo el primer pico el 11 de noviembre de 2020. Sí, esto es súper interesante porque estoy viendo con mis ojos el gráfico que muestra esto y si vos nos contás un poquito después te doy mi impresión. Sí, ahí, claro, esta comparación te permite ver justamente la diferencia de velocidades que hubo entre la evolución de la segunda curva, de la segunda ola y de la primera. Ahí la cuenta ya es una cosa ya que ellos no hacen, pero digamos nosotros a partir de esta información sacamos el cálculo. Y ahí lo que sucede es que el tiempo, en esta segunda ola fue de 3,16 segundos, ¿no? El pico se llegó cuando entre un contagio y otro había 3,16 segundos a nivel país, hablamos, ¿no? En cambio, en la primera ola, el tiempo entre un contagio y otro para llegar al pico fue de 4,35 segundos. Sí. Entonces, ahí la aceleración que hubo en esta segunda ola arroja un 38% más. Eso nos da la pauta de cuánto más veloz fue esta segunda ola de coronavirus, que todo el mundo lo veía, ¿no? De golpe los casos pasaron de la noche a la mañana a 20.000, claro, cuando en la primera ola nunca había llegado eso, y tuvimos varios días por encima de 20.000. Evidentemente eso no significa que haber llegado al pico ahora bajen de 20.000, probablemente tengamos algunos días más. Claro. No es tan lineal la relación entre los casos diarios y el hecho del modelo matemático que maneja. Claro. Permitime, sí. Pablo, si me permitís en una explicación ciertamente menos sofisticada que la tuya, explicar lo que estoy viendo, ¿no? Sí.
Uno puede ver a lo largo del tiempo de la pandemia 3 curvas ascendentes en la República Argentina. La primera fue lenta, arrancó en marzo y llega a su pico recién a principios de octubre, ¿no? Es una especie de subida lenta pero consistente que toma un montón de meses y llega efectivamente a principios de octubre, mediados de octubre, principio de noviembre, a su punto más alto. Y a partir de ese momento, ese pico que uno ve en ese momento, tiene una brutal caída. Si uno ve una línea que cae tan significativa como la línea anterior que subía, ¿no es cierto? Eso dura menos tiempo y comienza de vuelta un aumento que ocurre entre diciembre y enero, tal vez relacionado con la fiesta, con las vacaciones, cosas por el estilo. Y vuelve a caer esa cifra, eso dura menos, ¿no? Es decir, una primer ola que dura un determinado tiempo y una segunda que no llega al pico anterior y que dura menos tiempo. Y a partir de ahí, uno ve una curva que se dispara de manera vertical para arriba, ¿no? Exactamente. Que es lo que estamos viendo en las últimas semanas, ¿no? Y esa curva vertical disparada hacia arriba, visiblemente significativa, empezó a bajar, porque ya tiene una curvita para abajo, ¿no? Exactamente. Claro. Así es. ¿Lo expliqué muy bien o mal? No, perfecto. Es eso lo que pasó. Lo que vemos del el segundo ascenso que se produce. Ahí está la discusión de si esa fue la segunda ola o si eso fue un rebote. Claro. Está prácticamente ya aceptado que esto que estamos transitando ahora es la segunda ola y lo que pasó en el medio fue un rebote por lo que vos decías, por las fiestas, por un poco el descontrol que hubo. Pero que se empezaron a levantar las cuarentenas. Claro. Exactamente. Entonces eso elevó los casos en su momento un poco, pero inmediatamente eso bajó. Vos fijate que ahí no hubo alertas, digamos, que tuvieran que ver con el tema de las camas disponibles y toda esta cuestión que obviamente sí en esta segunda ola propiamente dicha volvió a estar instalado, ¿no? Lo que es muy importante también es que este modelo matemático está sacado en base a las condiciones de movilidad en la que estamos, ¿no? Es decir, si todo siguiese como está ahora y no aumenta la movilidad social, la circulación, se supone que la curva baja, se supone que el pico quedó atrás. Ahora, si las condiciones de circulación cambian y de repente empiezan a liberar otro tipo de actividades que ahora están prohibidas, evidentemente eso podría potenciar otra vez la cantidad de contagios. O sea, eso está sacado en base a una situación determinada, en base a una foto sobre la movilidad, que también es tomada en cuenta en este modelo. Y la otra cuestión que uno podría pensar es un contrasentido. Ayer tuvimos más de 660 muertes, ¿no? El récord, si bien había casos registrados que se cargaron viejos de algunas provincias, eso elevó la cifra, pero bueno, evidentemente el hecho de haber pasado el pico de contagios no significa que lo peor de la pandemia pasó, ¿no? Porque siempre recordamos que, bueno, pasa un tiempo siempre entre lo que es el contagio, después lo que es la evolución de los cuadros, la cantidad de casos que llegan a terapia intensiva y la cantidad de casos que luego un porcentaje de esos casos pierde la vida. Entonces, es de esperar también que la cifra de muertes, a partir de este pico tan abrupto, esta evolución tan abrupta que tuvo la segunda ola, se empiece a ver reflejado en los números de muertes, ¿no? En los próximos días. O sea que podríamos decir que pasamos el pico, según este modelo, siempre hablando de la pandemia, de la segunda ola, pero que hay que esperar todavía el pico de muertes, ¿no? Que eso se va a ver reflejado con un delay con respecto a los contagios. Sí, yo escuché el fin de semana pasado de algunos expertos, y de los súper buenos, de los que hablan poco además, públicamente, plantear la perspectiva eventualmente de una tercera ola, ¿no? Que bueno, estará por verse, obviamente, y algún peligro con una cepa que aún no circula en nuestro país, que es la cepa sudafricana, que sí, entiendo por lo que escuché, la peor de todas, ¿no? Sí, porque es la que más resistencia produce a algunas vacunas, ¿no? Sí. Además, excepto a Pfizer, que me parece que Pfizer te protege, ¿no? En un nivel significativo, ¿no? Otras vacunas te protegen menos
de esa temible cepa, ¿no? Sí, lo que es de esperar también es que, bueno, evidentemente va a haber nuevas olas. Uno no podría decir por qué no podría haber una tercera ola. El tema es, bueno, en la medida que la vacunación pueda avanzar, Claro. esas olas van a ser cada vez menos dañinas. Vas obturando eso, ¿no? Exactamente. Bueno, tengo una pregunta un poco más personal, si la podés responder, obviamente, ¿no? También, esto es una super noticia, ojalá sea cierto y que esta gente haya acertado o esté acertando con su algoritmo y con su modelo y que efectivamente este momento, lo peor ya haya pasado en los últimos días, ¿no? Sí. Pero vos venís siguiendo el tema de manera frenética, de manera obsesiva, y yo te sigo a vos, voy detrás tuyo con tus cálculos y proyecciones y comentarios. ¿Te parece razonable este modelo? Sí, me parece razonable y me parece que tiene un antecedente, digamos, de la primera ola que fue certero, ¿no? O sea, ellos cuando dijeron este fue el pico, justamente después los casos empezaron a bajar y eso se sostuvo. Me parece que es muy importante al mismo tiempo tener en cuenta el tema de la movilidad. Y eso, digamos, también cierra, ¿no?, con este tema, porque el pico el modelo está sacado en base a una cierta movilidad de circulación de la sociedad, de las actividades que hay, y indefectiblemente si eso aumenta, los contactos entre la gente aumentan y los contagios, por consecuencia, van a aumentar. Entonces, es muy importante el hecho de, o sea, ese cambio de movilidad va a empezar a ser menos importante cuando los casos bajen un poco más, ¿no? Entonces, el hecho de que recién hayamos pasado al pico no habilita a que podamos empezar a hacer otra vez una vida más normal como la que teníamos por ahí en diciembre, enero, ¿no? Es decir, los casos deberían bajar todavía un poco más en esa curva descendente para poder empezar a habilitar otras actividades que ahora están prohibidas, ¿no? Bueno, vos nos das una buena noticia para despedirte, vos nos das una buena noticia para los argentinos, nosotros te vamos a dar una buena noticia para los peruanos, ¿no? Que, bueno, es la única que tenemos, no tenemos otra. Pfizer, ¿no? Acaban de acordar sumar 12 millones de dosis de Pfizer al Perú, bueno, claro, sumando 32 millones de Pfizer en Perú, ¿no? Sí, se ve que el tema de las patentes no los complicaron a los peruanos, digamos. Se ve que no. Bueno, ellos hicieron lo imposible por tener el contrato con Pfizer, ¿no? En un momento se les cayó y después recuperaron, a partir del cambio de presidencia, una voluntad política de cerrar con Pfizer y le buscaron la vuelta y encontraron la manera de cerrar ese contrato. Ay. Bueno, habrán entregado el Machu Picchu. El Machu Picchu, sí, efectivamente, sí. Contrataron un seguro. No comprometieron bienes patrimoniales. O sea, se puede, hay maneras de lograrlo. Si se quiere, se puede, evidentemente, ¿no? Evidentemente sí. Bueno, te mandamos todos un abrazo, sos un capo. Gracias, Pablo. Saludos, chao. Chao, Pablo Sigal con nosotros.